Al inicio vemos a una niña en el bosque que parece huir de algo que la acecha. Ella corre desesperada, escondiéndose detrás de una roca. Pasan unos segundos, hasta que la niña coge valor y sale corriendo a toda prisa de regreso a su casa. Minutos después, la niña llega al pueblo sana y salva, y se encierra al instante en su hogar. Luego de eso la escena nos muestra lentamente la casa, un hogar cualquiera. Sin embargo, cuando la cámara regresa a la niña, la vemos flotando mientras una infinidad de mariposas negras ingresan en el interior de su boca, dando así inicio a la historia de este pueblo. Luego de ello, la escena nos lleva con un grupo de cadetes de West Point, quienes durante su recorrido se encuentran con un hombre amarrado y sin vida. Allí conocemos a Edgar Allan Poe, cadete de West Point. El joven al examinar el cuerpo nota que aún respira, por lo que le pregunta que quién le hizo eso, pero el hombre solo susurra vagamente, Raven, dejando a todos desconcertados. Más tarde el grupo llega al pueblo junto con el cuerpo del hombre que encontraron, con el fin de devolverlo a sus familiares, pero al llegar la atmósfera es inquietante. El pueblo parece detenido en el tiempo, con casas de madera desgastadas y habitantes que lo reciben con miradas frías y desconfiadas. Poe les muestra el rostro del hombre, pero los aldeanos niegan conocerlo, y guardan silencio, aunque esta actitud les sugiere al grupo que los aldeanos saben más de lo que aparentan. Minutos después el grupo decide pasar la noche en el pueblo. Allí conocemos al resto del grupo, Lawrence, Will, Thomas y Lutz. A su vez conocemos a Charlotte y su madre Elizabeth. Poe insiste en que le den información del hombre, pero ambas se limitan a decirle que el hombre solo pasó por una comida y luego se fue. Por la noche el grupo dialoga con Elizabeth. Poe pregunta acerca de a quién estaban enterrando, a lo que Elizabeth responde que era una niña que falleció en su hogar, trayendo a recuerdo la imagen de la niña del inicio. Más tarde, en las afueras de la casa, conocemos a Utcher. Este le dice a Will y Lutz que mejor se vayan, ya que si esperan el amanecer, puede que no lo logren. Utcher les habla de Raven, comentando que no sabe lo que es, tal vez un espíritu o un demonio, y que se dice que ha estado allí desde hace muchos años atrás. Tras eso pasamos a la madrugada. La escena nos muestra a Thomas, el cual se levanta tras escuchar ruidos como si alguien caminara sobre la azotea. Thomas investiga, aunque para su mala suerte, una fuerza lo levanta lentamente del suelo, y luego lo saca de la casa, para rápidamente arrastrarlo, impactando su cuerpo directamente contra una estaca de madera. A la mañana siguiente, el grupo busca desesperado a Thomas. Poe investiga en la iglesia, y pregunta a los aldeanos, aunque sus respuestas parecen medidas y despreocupadas. El grupo continúa investigando por todos lados. Poe y Will por su parte se encuentra con Clay en el bosque, levantando sospechas. Más tarde pasamos a la casa de Clay, en donde este les muestra las cicatrices de su padre, y este les indica que fue Raven. Clay confiesa que la razón de estar en el bosque es porque deseaba ver al demonio que le hizo daño a su padre. Por otro lado pasamos con Lawrence y Lutz, quienes investigan en el pueblo, hasta que encuentran un perro con una mano en su boca, y tras seguirlo, este los dirige al lugar donde se encuentra una parte del cuerpo de Thomas. Tras esto el grupo se reúne, y comienzan a creer que Ravens Hollow no es un pueblo cualquiera, y que su comunidad esconde mucho más. Rápidamente el grupo sigue un rastro, el cual los lleva a una cabaña, y bajo las tablas del suelo, encuentran la cabeza de Thomas. Luego de esta escena el grupo discute y Poe los persuade para quedarse hasta encontrar al responsable de las muertes, de modo que esto los lleva a considerar a Utcher como primer sospechoso, dada la advertencia que les dio una noche antes. Elizabeth y Charlotte se rehúsan a aceptar la acusación, pero Poe se muestra reacio a sus argumentos. Una vez llegada la noche pasamos con el Dr. Garrett, quien examina el cuerpo de Thomas. Poe le pide respuestas acerca de las heridas, pero el doctor le dice que no sabe qué pudo hacer eso, ya que las heridas no pudieron haber sido hechas con un hacha u otro artefacto, dejando pensativo a Poe. Seguidamente, Poe encuentra en las afueras a Charlotte. Ella, con voz firme pero cargada de resignación, admite que Ravens Hollow ha estado marcado por la criatura Raven. Charlotte le afirma haberlo visto hace muchos años cuando era solo una niña. Ella manifiesta que Raven apareció en el cielo volando, llevándose a su hermana, y desde ese día, nunca la volvieron a ver. Al siguiente día Lawrence discute con Poe, ya que quieren irse y llevarse a Utcher consigo, para que sea condenado. Sin embargo Poe se niega y les pide un día más para recolectar mayores evidencias, ya que en su interior una parte de él está comenzando a creer en la existencia de Raven. Lawrence y Lutz se rehúsan, y en ese instante Will rompe el diálogo saliendo en su caballo, huyendo del pueblo. Utcher le dice a Poe que el demonio está inquieto, a lo que Poe sale en busca de Will. Poe persigue a Will en el bosque, aunque rápidamente Raven aparece, y al instante toma por los hombros a Will, desapareciéndolo de la vista. Segundos después sobre las manos de Poe cae el corazón de Will aún latiendo. Tal suceso lo deja en shock y altamente impactado, pues en parte se siente culpable por no haber detenido a tiempo a Will.
regresando al granero minutos después con el corazón de Will, y sin palabras en su boca, liberando a Utcher y desmayándose enseguida. Minutos más tarde Poe despierta, y les comenta que la leyenda de Raven es verdad, que la vio con sus propios ojos. Él dice que es una criatura alada negra, en esencia, maldad. Luego del suceso Lawrence y Lutz toman la decisión de irse, mientras Poe decide quedarse. Más tarde vemos a Lawrence y Lutz cruzando el bosque, y en paralelo de regreso en el pueblo, Clay llama a Poe para que vaya a la iglesia. Una vez dentro Poe se encuentra con lo inimaginable, los restos de Lawrence, dispersos por toda la iglesia, indicándonos que Lutz nunca se fue con Lawrence del pueblo, sino que con Raven haciéndose pasar por Lawrence. La escena es abrumadora y deja a Poe sin aliento, pues Raven ha ido eliminando a sus compañeros, uno por uno. De esta forma regresamos con Lutz, quien a mitad del bosque nota que Lawrence se comporta extraño, y los caballos se rehúsan a continuar. Segundos más tarde el falso Lawrence desaparece en un cúmulo de mariposas negras, y en cuestión de segundos de dichas mariposas, hace su aparición Raven posándose frente a Lutz. Rápidamente Lutz huye como puede, aunque no sabe hacia dónde se dirige y la agonía lo invade completamente, quedando totalmente perdido en medio del bosque, y de esta forma, Raven cobra a su siguiente víctima. Seguidamente regresamos con Poe, quien luego del suceso, le pide ayuda a Clay para eliminar a Raven, pero Clay le dice que no se puede, y que lo que se hace es escapar. Luego de esa escena, vemos a Poe en la posada de Elizabeth, en donde ella lo amenaza con intenciones de acabar con su vida, indicando que ya tuvo suficiente de él. Poe la confronta apuntando a que ella conocía al hombre que encontraron en las afueras del pueblo, y le recrimina por ocultar información y la acusa de ayudar a Raven. Utcher interviene para calmar la situación, desarmando así a Elizabeth, y luego le dice a Poe a modo de advertencia, que no tiene ni idea con lo que está jugando. Más tarde, mientras Poe seguía investigando, se encuentra en una casa con Lutz. Poe se muestra incrédulo, ya que tras lo que vio en la iglesia lo considera también al muerto, por lo que le pregunta que quién es. Sin embargo, el Lutz que tiene enfrente lo aborda con una pregunta indicándole que, porque él es diferente, para luego volver a preguntárselo con un tono mucho más grave. Esto solo hace que Poe salga huyendo de la casa sin saber qué hacer o pensar al respecto. Tiempo después Poe se encuentra con Clay, en donde Clay le dice con voz resignada, que Raven finalmente vino por su padre. Luego de ello, Poe le comenta el encuentro que tuvo y le dice que fue en la casa del reverendo. Clay le comenta la historia de esa casa y le menciona que el reverendo en el pasado indicó que había un demonio, y que debían deshacerse de él, pero eso solo hizo enojar a Raven, de modo que se llevó a la hermana del reverendo, siendo esta la niña que vimos al inicio de la historia. Luego de ello Clay comenta que el reverendo, en su afán por salvar al pueblo, decidió sacrificarse. Tras esto Poe le dice que deben intentar acabar con la criatura, y que debe estar hecha de carne y huesos. Asimismo intuye que debe ser alguien del pueblo y le dice a Clay que el funeral que habrá será la oportunidad para descubrirlo. De esta forma Clay accede y se prepara para acabar con Raven. En eso Poe le comenta que tras su experiencia con Lutz cree que la criatura tiene la habilidad de desconcertar la mente, tomando así el estante de Clay, un fármaco con opio, esperando que eso pueda erradicar la confusión mental que genera Raven. Posteriormente los vemos camino al funeral, y en ese momento Clay trata de aconsejar a Poe acerca de Charlotte, diciéndole que ella cambió con el tiempo. Poe le dice que es porque Raven tomó a su hermana, sin embargo Clay le revela la verdad, aclarándole que Charlotte no tiene hermana. Clay comenta que a quien tomó Raven en realidad fue a Charlotte, y que meses después ella apareció en el pueblo, totalmente cambiada, y nunca dijo ni una palabra acerca de dónde estuvo. Esto lleva a Poe a creer que Charlotte es Raven, apresurándose al funeral. Una vez en el lugar, Poe observa detenidamente a todos, aunque no consigue ver a Raven entre las personas. Segundos más tarde se aparece Elizabeth, y Poe se alarma inmediatamente, mostrándonos que Elizabeth es a su vez Raven, y que la criatura la usa para moverse libremente en el pueblo, pasando desapercibida. Poe camina lentamente hacia Elizabeth, y en el proceso aleja a Charlotte, para posteriormente apuntarle a Elizabeth y tirar del disparador. Esto lleva a que del cuerpo de Elizabeth salga Raven, visible para todos en el pueblo, y elevándose lentamente. Clay, al ver a la criatura, intenta vengar a su padre, pero rápidamente Raven ataca a Clay en el proceso, pues ahora la criatura está enfadada. Clay queda con una herida de muerte, y posteriormente el escenario es aprovechado por Charlotte, para noquear a Poe. Luego la escena nos muestra a Poe despertando, amarrado en una carreta mientras Utcher se disculpa por lo sucedido, confesando que él sabía todo, y que de hecho en muchas ocasiones se encargó de los cuerpos que dejaba Raven, y mostrándonos que él fue quien ató al reverendo para ofrecerlo como sacrificio. Más tarde vemos que hace lo mismo con Poe, dejándolo a su propia suerte atado de pies y manos. Minutos después el caballo de Poe aparece, él lo llama y con ayuda de este logra desatarse una mano. De esta forma consigue liberarse,
dirigiéndose rápidamente a buscar a Uther. Una vez en la posada, Poe encuentra a Elizabeth sin vida y se encuentra con Uther, quien al parecer está bajo los efectos del fármaco con opio, ya que este bebió de la botella que contenía el fármaco de Clay. Uther se lanza sobre Poe para eliminarlo, forcejeando un par de veces. Aunque segundos después este se detiene, disculpándose y cambiando su actitud repentinamente, para posteriormente quedarse perplejo al ver el cuerpo de Elizabeth, e impactado por lo que hizo, Uther acaba al instante consigo mismo, desplomándose en el suelo. Tras esto Poe encuentra en el piso superior a Charlotte, y le dice que deben huir. Ella un tanto confundida y despreocupada se deja llevar en el caballo. Luego de eso los vemos ambos huyendo, mientras Raven los sigue desde lo alto. Charlotte le explica que Raven la ama, y que la seguirá donde sea que ella vaya, y que si él la daña Raven lo matará, algún día, en algún lugar. Minutos después ambos bajan del caballo. Poe le dice a Charlotte que Raven no puede amar, y posteriormente le confiesa su amor a Charlotte, dándole un gesto que ella nunca antes había experimentado. Seguidamente le dice que es ella quien no conoce el amor. Estas palabras la dejan perpleja, aunque Poe no ha terminado, pues añade que, si en verdad Raven sabe amar, entonces la criatura no sufrirá con perder lo que ama por culpa de un hombre. Dejando así a Charlotte a merced de Raven, quien al instante aparece, llevándose a Charlotte consigo, pues para la criatura, ella le pertenece. Y de esta forma, Poe se retira del lugar. Luego la historia nos lleva muchos años después, en donde vemos a un Poe mucho mayor, escribiendo un texto con el título, The Raven, y recordando las palabras de Charlotte, te matará, algún día, en algún lugar. Poe queda marcado por la experiencia, pues vio lo que otros no creen posible, y esa visión lo acompañará en cada palabra que escriba. Ravenshollow queda atrás, pero el recuerdo de la criatura, de Charlotte y la pérdida de todos sus compañeros, son una herida que nunca sanará dentro de Poe. Explicación. La película se construye como una pieza gótica que mezcla crimen, misterio y lo sobrenatural, y lo hace a través de la mirada de un joven Edgar Allan Poe. Lo que vemos no es solo un relato de un crimen, sino la exposición de un pueblo entero atrapado en oscuridad, pues la historia que se nos cuenta en Ravenshollow es la de un pueblo olvidado, atrapado. Los habitantes viven bajo la sombra de una entidad llamada Raven, una fuerza sobrenatural que exige sacrificios para mantener la comunidad con vida, ya sea como ofrendas o bien la criatura los toma por decisión propia. Los aldeanos, con sus miradas frías y su silencio constante, no son simples víctimas, son cómplices de una tradición oscura, ya que han aprendido a convivir con el miedo, aceptando que Raven siempre reclama lo suyo, y nunca optaron por cuestionarle, ni liberarse de dicha criatura. En cuanto a Charlotte, la joven se convierte en el centro de la atención de Poe. Ella refleja una dualidad, pues está atrapada entre la lealtad a Raven y el deseo de liberarse, aunque muy confundida bajo la creencia que la criatura la ama, más esta solo la ve como un objeto que le pertenece. Por otro lado, la figura de Raven se manifiesta como una bestia demoníaca, una bestia alada que a su vez se mueve en las sombras, con habilidades para alterar la mente humana, y sobre todo que no permite escapar a quienes le desafían. La historia no nos lo dice directamente de forma verbal, pero con los hechos en el funeral, podemos intuir que Raven se alojaba en el cuerpo de Elizabeth y de esa forma se movía entre el pueblo libremente y se mantenía cerca de Charlotte, muy probablemente bajo el consentimiento de Elizabeth. Y finalmente nos queda Poe, quien después de lo que vivió en Ravenshollow queda marcado para siempre, sembrando en él la semilla de la literatura gótica que lo convertiría en leyenda, pero cargando consigo una serie de recuerdos que jamás podrá borrar, y consciente de que Raven deambula libremente. Pues tal como le dijo Clay en el pasado, no puedes matarlo, sino solo escapar de él, sumándole a esto las palabras de Charlotte que recorrerán la mente de Poe el resto de su vida. Te matará, algún día, en algún lugar. Hasta la próxima, en Pazuzu TV.